Ya, entonces ya tenemos nuestro peso lineal. Ahora vamos a conseguir nuestro coeficiente de rozamiento. Ya, antes, perdón, estaba olvidando lo que me preguntó el compañero. Eh, en caso de que nos salga 300 el ancho de banda, normalmente, o sea, los anchos de banda normalizados van desde 400 de milímetros, ¿ya? No se necesita menos. 300 milímetros son 30 centímetros, tampoco es mucho para transportar algo, digamos, o sería un transporte ya mínimo, ¿no? Un transporte doméstico, algo así. Pero en industria nunca van a encontrar algo menos que eso. En caso de que, digamos, les toque, digamos, por ejemplo, 400, ¿ya? Y no tienen tablas, como hemos hecho en este caso, ¿ya? Nos ha tocado 1000, pero en las tablas para calcular el peso de la banda, en la página 58, no hay el ancho de banda que necesitamos, ¿ya? Pero podemos asumir un ancho de banda superior o uno que se parezca más o menos, ¿ya? Entonces, en el caso, digamos, que nos aparezca B30, digamos, o B40, eh, para nuestro cálculo, en el libro que tenemos nosotros, vamos a utilizar el B50. O sea, si nos aparece, digamos, el ancho de banda 300 milímetros, eso es, vamos a redondearlo a B40, pero en nuestra tabla de la página 58 no hay B40, entonces vamos a asumir B50 directamente, ¿ya? Eso creo que responde a tu pregunta, ¿verdad, compañero? Si sigues. Sí, Aux, esa es la pregunta. Gracias. Ya, siguen entrando. Ya. Ahora sí, coeficiente de rozamiento. Hay varias formas para calcular el coeficiente de rozamiento en las distintas transportadoras, ¿ya? Pero principalmente eh, es esta formulita, no se olviden, ¿ya? F es un factor que nos ayuda en función de la instalación, ¿ya? Las instalaciones mayormente en transportes se clasifican con livianas, medianas o pesadas. O también pueden clasificarse como livianas, medianas o por su peso, ¿no? Livianas, medianas y en condiciones desfavorables. En livianas hablamos de casos que transportamos materiales livianos, ¿ya? Puede ser, o sea, livianos densamente, como los cereales, por ejemplo, son materiales livianos densamente, o algodones o algo así, por ejemplo. Y los tipos medianos, los de las cargas medianas más o menos, ya son materiales más conocidos por la industria, puede ser cajas pesadas, cemento, arena o más o menos así. Ya en las condiciones desfavorables tenemos que tomar en cuenta también esta altura de elevación, ¿ya? Si existe una altura de elevación y estamos transportando alguna arena, ya es una condición desfavorable, ¿ya? Si en caso de que no haya esta elevación, pero sí sea longitudinal y estemos transportando mineral, eso sí también es una condición desfavorable. Eso también vamos a estar viendo un poco más en los ejercicios, siempre se aprende más en los ejercicios, ¿ya? En nuestro caso, para es un factor en función del tipo de instalación, ¿ya? Vamos a utilizar la tabla 18, ¿ya? En este caso. Hay varias formas. En este problema vamos a usar esta, ¿ya? En la tabla de la página 18 es la tabla 1.4. Dice para instalaciones normalmente conducidas con carga mediana. Vamos a utilizar ese en nuestro caso, ¿ya? Porque intuición también, si transportamos casi más de 2000 piezas por hora, es una cantidad elevada, ¿verdad? Entonces vamos a poner mediana también, ¿ya? Entonces en la tablita nos da que la mediana es 0.02, ¿ya? Ahora este C es un valor que nos representa según la longitud que transportamos, ¿ya? Mientras
mayor sea la longitud que transportamos, menor va a ser este C. ¿Ya? Eso lo vamos a encontrar en la página 18 igual, en la tabla 1.5. Entramos con longitud. Nuestra longitud horizontal, estamos hablando de longitud horizontal, ¿ya? O sea, esta longitud, 120 metros. 120 metros no podemos encontrar aquí, ¿ya? Serían mejor de los casos interpolar todo esto. O hay un gráfico también en la parte de atrás. A ver, van a ver ahorita. Está en la página 67 este gráfico, ¿ya? Es una función igual. Entonces podemos entrar con longitud y llegar hasta la línea y nos va a dar el ancho de banda. El factor C, perdón. En nuestro caso vamos a utilizar directo con esta tablita de la página 18. No vamos a interpolar en este caso. Para sus ejercicios del ingeniero, sí, les pediría que interpole. Esto más que todo para hacer más rápido, ¿ya? Entonces, para 100 metros vamos a utilizar y el factor es 1.7. Entonces ya podríamos calcular directamente nuestro coeficiente de rozamiento. Ya, 0.034. Ya, ya tenemos todos los datos que necesitamos para calcular la fuerza de accionamiento ya en la fórmula general. Entonces vamos a copiar esto. Mm, Vamos a hacerlo directo, ya nos va a faltar un poco de tiempo quizá. La gravedad es una constante. La longitud en nuestro caso va a ser la longitud horizontal del tramo 1 y 2. Este tramo 1 y el tramo 2 sería 120 metros directamente. Para hacerlo aquí directo, L1 más L2, ¿ya? Tenemos el peso lineal del elemento móvil que hemos calculado aquí. Tenemos el peso lineal de la carga que hemos calculado aquí. Y aquí en este caso vamos a utilizar más porque está subiendo, ¿ya? Y el H es el H del tramo 2. En el tramo 1 no existe elevación. Aquí a ver qué hemos puesto porque se ha hecho. Ah, solo está H, ya. Solo vamos a utilizar esta H, ¿ya? Ya listo, ya podemos, ya tenemos nuestra fuerza de accionamiento. Esto nos da en newtons. Lo podemos transformar aquí en newtons dividido entre 1000. Eso ya es conversión, ya. Eso es nuestra fuerza de accionamiento, ¿ya? Ahora vamos a ir con, a ver, hemos hecho eso. Ya vamos a comprobar el número de telas. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Alguien? Ya. Ahora nos vamos a la tabla de la página 9, página 9. Esta fórmula, esta dice número de telas es igual a fuerza máxima por el, vamos a poner aquí otro símbolo, por el coeficiente de seguridad, ¿ya? Tenemos un coeficiente de seguridad como cuando realizamos cualquier otro tipo de diseño en alguna máquina. Tenemos el ancho de banda y por la tensión de estabilidad, ¿ya? Ahora, este coeficiente de seguridad depende del número de telas, ¿ya? Podemos ver en la página 9, también hay una tabla.
que dice coeficientes de seguridad para bandas de carcasa textil. En nuestro caso nos da de dato, ¿ya? Este coeficiente de seguridad que vamos a poner que es 10. El ancho de banda tenemos, es 1 metro, ¿ya? Este coeficiente de tensión de estabilidad, depende del material. Entonces nos vamos otra vez a la parte de atrás del libro, donde estaba los pesos de los anchos de banda, de la banda, perdón. Vamos a irnos más atrás. Ya, en aquí podemos ver el tipo de material que representa ERP, es una mezcla de fibras sintéticas, con una tensión de 1250 newtons sobre centímetro. ¿Ya? Entonces nos vamos con eso, 1250 newtons sobre centímetro. Eso depende del material que elijamos. Ahora, para la fuerza máxima. Ahora, lo estoy haciendo. Ya, para la fuerza máxima. Una imagen vamos a traer aquí. Un ratito, imagen. Ya, esta es la imagen, ¿ya? Hemos llevado en elementos dos deben recordar la parte de correas, ¿verdad? Entonces, para que exista movimiento entre la correa, si existiera una fuerza igual entre las dos, no se movería la correa, no giraría. Entonces existe una tensión máxima y una tensión mínima en la correa, ¿no ve? Y para calcular eso, nosotros tenemos aquí en el libro, en la página, ¿dónde está la página? Ya, en la página 14, ¿ya? Una relación entre la fuerza máxima y la fuerza mínima. O en este caso, una relación entre la fuerza en este punto y este punto. Generalmente es fuerza máxima y fuerza mínima, ¿ya? Eso vamos a ver en un análisis, en otro ejercicio posteriormente. Pero hay algunas ocasiones en que la fuerza máxima puede estar en este punto y la fuerza mínima puede estar en otro punto del sistema. Vamos a tomar en cuenta este caso. Es una explicación, ¿no? Entonces, la fuerza máxima está aquí. Voy a hacer rápida explicación, ¿ya? La fuerza máxima está aquí porque en este punto se necesita jalar todo el peso de esta parte del sistema más la carga, ¿ya? Y la fuerza mínima ya, por ejemplo, ya se ha deshecho de la carga, entonces solo necesita jalar el precio del elemento móvil. Entonces, la fuerza máxima siempre va a estar en el punto este, ¿ya? De la polea motriz. Pero hay ocasiones en que la altura influye. Entonces, la fuerza mínima no siempre está en el punto contrario. Puede estar en este punto, ¿ya? Eso vamos a analizar posteriormente, más que todo en rastros entre eso. Entonces, en nuestro caso tenemos una tensión de carga y una tensión de descarga, ¿ya? Como datos, el coeficiente de rozamiento del tambor, o sea, de la cinta con el tambor, el material que sea. Como les he mostrado, en el tambor tiene una rugosidad, ¿no ve? Entonces, eso podemos ver. Y el ángulo de abrazamiento que ustedes ya conocen por las correas, o sí, por correas, ¿no? Eh, Esto vamos a ver igual. El ángulo de abrazamiento puede variar, ¿ya? O sea, por ejemplo, digamos, hay una cinta transportadora que su tensión de descarga va a este lado, así digamos. Entonces, el ángulo de abrazamiento va a disminuir. O sea, esto va a venir aquí, así. Entonces, el ángulo solo va a ser estito. En caso de que se cierre ya también la cinta, hay ocasiones también que pasa eso para ocupar menos espacio más que todo. Se traza una línea aquí y el ángulo de abrazamiento va a crecer. Como les dije, también eso vamos a aprender haciendo ejercicios más que todo. Ya, pero este es el general. En nuestro caso tampoco nos dice que exista algún tipo de desnivel o algo, entonces es
Podemos tomar en cuenta que es 180 grados directamente, ¿ya? Entonces ya tenemos eso. Entonces, para calcular la fuerza máxima, que sería nuestra sección de carga, está en función del... Esto está en la tabla 14, ¿ya? Está en función de la fuerza de accionamiento por un factor que conocemos por elementos, también hemos visto esto, que es el U por el ángulo. Vamos a poner alfa nomás, ¿sí? Por menos 1. Fuerza máxima, no, esto es la fuerza mínima, perdón. La fuerza máxima, perdón, es esta. Ya. Ahora, para hacerlo más rápido, a ver, en new normalmente va los valores desde 0.3 hasta 0.4, 0.5. Entonces, para este caso también vamos a ir a la tabla. Aquí está, la tabla A6. Está en la página 60. Vamos a anotar aquí. Ya, vamos a asumir un new de 0.35, ¿ya? Es un servicio seco. eh, un tambor de acero, vamos a poner, y 0.35. Ahora el ángulo de abrazamiento tiene que estar en radianes. Y 180, vamos a poner alfa aquí. 180 grados es igual ¿a cuánto en radianes? Ya, A pi. pi, ¿no ve? Ya directamente. Fuerza máxima va a ser igual a fuerza de accionamiento por 1 más 1 dividido entre la constante, voy a doblar 0.35 por pi menos 1. Eso nos va a dar en newtons, obviamente, ¿ya? Esto también lo pueden hacer con la tabla, a ver si en sus casas lo pueden ver. O tal vez en un ejercicio posterior vamos a ver también. En la tabla, a ver, vamos a poner alternativa, vamos a poner aquí. Tabla A5 es, en la página 59. En esa tabla pueden entrar con el coeficiente de rozamiento que tienen y con el ángulo. Y directamente ya les va a dar esta partecita. 1 sobre la constante menos 1, ¿ya? Para hacerlo más rápido también en su examen, si entra esto, ¿ya? Entonces ya tenemos la fuerza máxima. Entonces ya podemos calcular el número de telas. Vamos a venir aquí. Fuerza máxima aquí así. Nos da 0.56, que sería redondeando, o sea, para que sea unitario, a 1. Según ustedes, ¿tengo que bajar el número de telas? Si nos da 0.59, sería a 1, ¿no veo? A una sola tela. Ya. Eh, en este caso, el número mínimo de telas que podemos utilizar en una cinta transportadora son 2, por seguridad. Lo que estamos comprobando aquí, que es el número de telas, es menor al que hemos asumido nosotros. En caso de que nos hubiera salido, por ejemplo, 3 aquí, entonces nuestro cálculo estaría mal. Tendríamos que volver a calcular ya para un número superior de telas. ¿Ya? En caso
En este caso, este es menor a dos telas que hemos asumido. Entonces, nuestro cálculo de dos telas está bien. ¿Alguna pregunta hasta ese punto? Ya vamos a acabar. Falta poco. Eh, diámetro del tambor. Nos falta diámetro del tambor, potencia de accionamiento. Eso más que todo, ya. Ya vamos a acabar y vamos a acabar. Ya, para diámetro del tambor, nos vamos nuevamente al tema. Esto está en la página 10. ¿Ya? Nos dice que el diámetro mínimo que podemos elegir de tambor son un factor X por el número de telas. Vamos a poner aquí en gruesitos esto así. Ya. Nuestro número de telas vamos a asumir como 2, ¿ya? Son 2 números de telas que hemos elegido nosotros para hacer el cálculo. Y ya para nuestro coeficiente X, nos vamos a la tabla 1.6 de la página 19. Vamos a poner aquí. Eso. Y aquí entramos con el ancho de banda. Nuestro ancho de banda son R100, vamos a asumir, porque son 1000 milímetros. Si 1000 milímetros, un metro, R100 centímetros, ¿ya? Entonces nuestro X sería 0.10. En caso de que no logren conseguir alguna tabla, podemos buscar también aquí si quieren. Pero yo creo que todos han encontrado, ¿no? Entonces el diámetro mínimo ya podemos calcular es X por el número de telas. Y todo esto está en metros. 0.2 metros, lo que equivale a 200 milímetros. Diámetro mínimo. Ya de ahí se puede incrementar o disminuir. Ya. Y últimamente la potencia de accionamiento. La fórmula general de potencia que todos conocemos desde física 1 es igual a fuerza por velocidad. ¿Ya? En nuestro caso, a esta fórmula vamos a añadirle un rendimiento. Entonces la potencia de accionamiento es igual a la fuerza de accionamiento por la velocidad sobre el rendimiento de instalación. Este rendimiento de instalación va desde la fricción de los rodillos, las pérdidas que hay entre el tambor y la banda, eh, si existiera algún tipo de sobrecarga o algo así, ¿ya? Esta potencia va de 0.8 a 0.9. Nosotros vamos a tomar un 0.85, un número medio. Para su examen también esta recomendación, si de alguna manera, como les dije antes, hay una tabla y no les dice, digamos que, y si hay hartas opciones de la misma, siempre elijan el punto medio, ¿ya? Y nos dan kilovatios. Vamos a transformar kilovatios para que sea más entendible, son 3 kilovatios. Ya. Eso sería el problema de hoy día. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna duda? Con el ingeniero ya no avanzaba algo de esto.
Mañana va a empezar a hacer ejercicios. Ya, yo creo que con esto igual se van a dar un poco más de cuenta. La cosa es de forzar y hacerlo esto lo más rápido que puedan, ¿ya? Como se han dado cuenta, no es nada complicado, son fórmulas y algún conocimiento anterior que teníamos en materias, pero después no es nada más complicado en esta parte, ¿ya? Ya en la siguiente vamos a empezar a hacer análisis por tramos. Eso quisiera que todos los que puedan se conecten. Es la parte más complicada de la materia, ¿ya? Pero si entienden eso ya, tampoco es tan complicado, ¿no? Pero es algo muy importante. Si entienden eso ya van a entender bien la parte continua del transporte. Eso, ¿alguna duda más que tengan? Quería consultar desde aquí los que están. ¿La asistencia, ustedes creen que sea válido que valga? ¿O lo hacemos valer de otra manera? Ya que están asistiendo también, son hartos nomás, 25. ¿Quisieran que valga algún puntaje más o algún beneficio o algo así? Solo sería un plus extra option, ¿no? O No sé, plus, sí. yo estaba pensando subir los videos para las personas que estén, digamos, en la clase. O sea, el PDF va a estar para todos, pero los videos o eso va a estar restringido. Bueno, no sé, para dar también algún sentido a que asistan a esta clase, digamos. Porque si no, también sería ver el PDF, eso nomás también sería. Bueno, vamos a estar viendo eso ya. De todas maneras, le voy a estar subiendo el video de hoy día y eso